Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y bienvenidos a Uruguay, bienvenidos a Montevideo. Ha llegado el momento y esto está a punto de comenzar. Así es amigos, nos encontramos finalmente en la capital uruguaya. Estamos en Montevideo, en las emblemáticas letras de la ciudad. Y es que estamos amigos en la Rambla del Perú. Así es conocido este maravilloso sitio que tiene unas playas espectaculares. Ya de camino acá vimos parte de toda esta zona y es preciosa. De momento y hasta el momento en que estoy grabando este inicio, he visto cosas espectaculares. Pero antes de llegar a este sitio, tuvimos que partir desde algún lugar. Y no adivinan qué medio de transporte utilicé para llegar hasta aquí. Es creo que la única vez que he utilizado un medio de transporte así para llegar a otro país. Y además la migración fue bastante peculiar, particular. Pero todo eso se los cuento a continuación. Vamos para allá. Así es amigos, buenos días, ¿cómo amanecen? Nosotros aquí en Buenos Aires, desde donde partimos y desde donde pasamos la noche, después de llegar de Bariloche, porque estuvimos unos días por allá grabándoles cosas interesantes para este canal. Desde aquí vamos a partir hacia nuestro siguiente destino, que como vieron es Uruguay, Montevideo, que es a donde queremos llegar y desde ahí partir a los diferentes lugares. Para llegar allá tenemos que agarrar un medio de transporte que yo todavía no había tomado para llegar a otro país. De verdad que es súper interesante el método y es un buquebús, así le llaman, y lo tengo muy cerquita porque nos estamos hospedando a 9 minutos caminando exactamente desde la estación del buquebús. ¿Cuánto cuesta ir hasta Uruguay desde Buenos Aires? Yo voy a llegar a Colonia, que es una ciudad pequeña que está muy cerquita desde aquí, desde Buenos Aires, y que comparten allí frontera con el Río de la Plata. El boleto del buquebús me salió en, atención, 155.000 pesos argentinos para 2 personas, viaje ida y vuelta. Es decir, que por persona estoy pagando unos 77.000 pesos argentinos, que en dólares al momento en el que hice la compra me está saliendo en $92 aproximadamente. Y es que para el día que compré el boleto el dólar se cotizaba a 840 pesos, pero esto puede variar en el momento en que ustedes vengan. Conviene comprar el boleto en efectivo o si tienen la tarjeta en pesos argentinos de algún amigo que les haga la compra y ustedes le hacen llegar el dinero. Les va a salir mucho más barato a que si lo compran con su tarjeta de crédito internacional, porque se los van a cobrar a la tasa del Banco Central y eso es más o menos la mitad del valor, o sea que les va a salir el doble. Nuestro buquebús sale al mediodía, a las 2:15 exactamente, y tenemos que estar 2 horas antes. Así que no se hable más, vamos a irnos hasta la estación de buquebús para echarle un vistazo a ver qué tal. Bueno, les cuento que el buquebús es una empresa uruguaya que opera acá en Argentina, ¿ok? Y hacen viajes constantes tanto a Colonia como a Montevideo y Punta del Este. Nosotros elegimos Colonia para después disfrutar el viaje desde Colonia hasta Montevideo, que fue lo que nos recomendaron. En el buque va a ser 1 hora de trayecto hasta Colonia, o sea, a 1 hora en buque estamos de Uruguay, desde aquí, desde Buenos Aires, y luego van a ser 2 horas y media de viaje en el bus. Por aquí vamos a pasar migración. Miren, esto es súper curioso. Migración Uruguay al lado de migración Argentina. A ver, comenzamos curioso este viaje. Sí. Miren, primera vez que yo hago migración en 2 países al mismo tiempo prácticamente. Estaba una persona de Argentina y una persona de Uruguay sentada una al lado de la otra. Pasabas por la taquilla de Argentina y después al lado pasabas por la taquilla de Uruguay. Es que realmente creo que nunca habíamos pasado de un país a otro así en barco, a excepción del crucero. Y no se hace eso en un crucero. Es muy curioso. Y exacto, en el crucero no haces eso, porque en el crucero si vas a entrar de un país a otro, cuando llegas al país haces migración, cuando te bajas del barco, no antes de llegar al país. O sea, es primera vez que yo hago migración para entrar en un país antes de llegar al país. O sea, fue una mezcla de muchas cosas, porque además este lugar parece un aeropuerto. Sí, parece tal cual un aeropuerto. Tenemos por ahí algunos lugares para comprar cosas, comida y tal. Este es como la sala de espera. Ya después tenemos que abordar por una de esas puertas que ustedes ven por allá. Ahorita me voy a acercar. Está siendo muy curioso ir a Uruguay desde Argentina en buquebús. Claro, obviamente puedes ir en avión, pero nosotros estando aquí en Buenos Aires, pues la experiencia es muy diferente.
no es para nada lejos. O sea, la verdad, Está súper está muy bueno. está súper Sí. céntrico y bueno, nos dijeron que al parecer este buque solamente es para ir a Uruguay. Exacto. Y allá hay otro, como de otra empresa, como con otro Que nombre, también solo que lo Uruguay. único que viene es para Argentina, pues. Miren la vista que tenemos acá. Ahora, hay 4 diferentes puertas. Esta es la número 4. No sé por cuál vamos a salir todavía. No lo tengo muy claro. Y no tengo muy claro cuál va a ser el bus exactamente que vamos, el buquebús en este caso, que vamos a utilizar. No sé si son esos grandes que están allá. Que no sé si ya les comenté, pero este buquebús está ubicado en Puerto Madero. Muy bien ubicado en la zona. Así que si van a viajar a Uruguay desde Buenos Aires, lo mejor es que se queden por esta zona, por lo menos ese último día. Si no, bueno, desde cualquier punto de la ciudad. Amigos, miren, este es el buquebús o parte de él. Del otro lado también hay sillas. Las sillas se ven bastante cómodas, solo que bueno, no son muy espaciosas aquí, pero como las de un avión más o menos. Tienen allí una tienda para comprar algunos refrigerios. Las ventanas todas ocupadas. Por cierto, las maletas las pueden mandar al momento de hacer el check-in o las pueden traer si son maletas de mano. Nosotros las trajimos. Uy, es un montón de gente que viene. Y simplemente las pusimos allí. Por allá también ponen otras. Y eso es lo que más o menos hace la gente. Bueno, yo les digo que ni siquiera me di cuenta cuando el buque arrancó. Es súper suave el movimiento. Y me voy a asomar aquí para mostrarles un poquito de la vista. Buenos días, señoras y señores pasajeros. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del buque Atlantic 3. Miren, y como si de un pequeño crucero se tratara, también tenemos un área de duty free donde van a poder comprar cosas, aunque ahorita está cerrado porque están como arreglando y tienen golosinas, lentes, ropa, pueden conseguir de todo. Está un área VIP allá arriba. Ya llegamos, amigos, llegamos a la ciudad de Colonia. Estamos saliendo del buque para ahora ver dónde tomamos el bus que nos va a llevar a Montevideo. Bueno, amigos, listo la revisión de equipajes, fue súper rápido y llegas a la terminal como tal. En lo que salen de esa área, pues aquí mismo veo los buses, así que vamos a ver cómo es el proceso, si nada más es montarse en el autobús, presentar el billete y ya está. Nos toca el bus número 7 que sale hacia Montevideo. ¿Ven? Conexión de ómnibus Montevideo. Eso sí, no boten los ticketcitos porque con ellos es que van a abordar. Ya montados en el autobús, está bastante cómodo. Son estos autobuses tipo expreso y además tienen baño ahí por si acaso. El viaje es de 2 horas y media, así que es bueno saber que hay baño por si acaso. Y después de un par de horas andando en bus, ya estamos llegando a nuestro lugar de hospedaje y por ende ya llegamos a Montevideo. ¡Oh, qué bonito! Bueno, este terminal es grandísimo, es masivo. Hay fácil 41, conté, estaciones diferentes. Amigos, como necesitaba pesos, cambié justo en la casa de cambio que estaba ahí, cambié $100 y por los $100 me dieron 3.820 pesos uruguayos. El cambio me lo hicieron a 38.20, o sea, cada dólar por 38.20 pesos uruguayos. Ya después les muestro los billetes. Ya nos dejó el taxi y miren qué bonitos los alrededores. Hay mucho movimiento en esa plaza. Ya estamos ansiosos por recorrer las calles porque salir, ya salimos, ya estamos en la calle. Pero antes necesitamos dejar nuestro equipaje, ponernos un poco cómodos y va a ser aquí en el Radisson. Este va a ser nuestro hogar durante las próximas noches. Amigos, ya hicimos el check-in de nuestra habitación en el hotel, o eso pensábamos que íbamos a tener una habitación, pero resulta que nos dieron una sorpresa y esto es parte de ustedes que están del otro lado de la pantalla, hacen posible este tipo de situaciones y este tipo de cosas, porque precisamente aquí en Uruguay tengo un amigo suscriptor que trabaja aquí en el Hotel Radisson, hizo posible que me cambiaran de habitación y que me dieran otra, y nada más y nada menos que me dieron la suite presidencial del Hotel Radisson del Victoria Plaza. Eso no se los voy a mostrar aquí porque esto merece un video dedicado,
porque es enorme. Yo no sabía cómo era una suite presidencial y esta va a ser la primera vez que me hospede en una. Y ustedes lo van a disfrutar en un video dedicado que próximamente van a ver en el canal y que si no se quieren perder, tienen que suscribirse a este canal de YouTube que es completamente gratis y no se lo van a perder. Así que entre tanto, nos vamos a cambiar, quizás duchar, no sé qué vamos a hacer y salir a las calles porque hay hambre. Bueno, ya bajamos al lobby, por allá está el casino y por aquí está el área donde ustedes pueden quizás comer si eso es lo que desean, porque tienen restaurante bien bonito en la zona de abajo. Miren, tienen un pequeño bar acá. Está súper completo este hotel, súper completo, muy bonito. Música en vivo más tarde. Qué agradable vista, qué agradable clima. Parece que pues respetan bastante el paso peatonal, por lo menos eso me pareció. Miren, esta plaza es muy importante porque están los restos del prócer de aquí de Uruguay, del prócer de la independencia uruguaya. Ok, vamos a empezar a hablar como es. Bueno, miren, ya estoy viendo a la gente también con su mate en la mano. Tenemos mucho comercio local, chocolates, mermeladas, juguetes, bisutería. Hay mucho movimiento. Tenemos shawarma. Miren, el Chamo, calle del Hambre, Venezuela. Bueno, miren, hay mesitas por allá. Bueno, o los licuados son muy buenos o la gente necesita tomar un trago, porque miren toda la fila que hay para comprar allí. Es la que más tiene fila. El clima está perfecto. No hace frío, no hace calor. Miren, por allá hay churros. Dentro de Venezuela estamos invadiendo todos los lugares y qué bueno que sea gente emprendedora, que trabaja, que nos representa muy bien como país, que de eso es lo que nos sobra a los venezolanos. Buena gente. Miren, tequeños. Nos acaparamos los estanes. Aquí también hay tequeños. Bueno, a mí me perdonan, pero creo que vamos a terminar comiendo venezolanos de tanto ver puestos venezolanos por aquí. La gente, amigos míos, relajada, disfrutando de este día. Está full la Plaza de Independencia, muy bonita además. Miren, la gente ahí sentada en la grama, relajada, en la mayoría con sus mates en la mano. Está súper cool, ¿no? Bueno, decidimos ir de la Plaza Independencia, que la dejamos justo allá atrás, venir por aquí por la avenida 18 de Julio. Por aquí me dijeron que quedaba un restaurante que se llama El Fogón. Puedes comer rico, comida local, así que eso es lo que vamos a hacer. Estas primeras impresiones, los que les puedo decir de esta avenida, que es de las más importantes, por no decir la más importante de Montevideo, es que tiene una mezcla, sitios viejos, así como, por ejemplo, este edificio que está muy básico, como de edificios así como más ornamentales, pero que están abandonados. Se siente como cierta melancolía, ¿no? No sé, tiene como un estilo ahí que... Y además, pues las temperaturas que hacen, que están saliendo a la temperatura fría, porque aquí es al contrario. Entonces están todos los arbolitos así sequitos y eso pues da ese aspecto que dice Gabriel como de melancolía. Esa es la palabra. Sí, perfecta. señor. Justamente ellos están saliendo del invierno ahorita. ¡Hola! Y están en primavera, así que el verano ellos lo tienen en diciembre, a diferencia del viejo continente que pues en diciembre es, miren, el invierno rudo y crudo. Miren qué curioso este señor aquí con su puestito que para allí, ¿Por qué? que venden por acá, miren, como pizzas, No, galletitas, churros, se ven muy buenos. Ahora, Uruguay, amigos míos, es un país pequeño, pero su capital, Montevideo, a pesar de que es pequeña, sí que vamos a conseguir mucha gente. Y es que aproximadamente el 56% de la población se ubica aquí en su capital. Y es que aquí en Montevideo hay 1.4 millones de habitantes. Los taxis como son aquí en Uruguay, que a diferencia del otro lado del charco, podríamos decir, el otro lado del Río de la Plata, son todos negros y amarillos. Estos son blancos con amarillo. Si quieren saber cómo dirigirse hacia los habitantes de este país, cómo es su gentilicio, está fácil: uruguayos y uruguayas. Ahora, si lo quieren decir un tono local, uruguayo y uruguaya. Uruguayo, uruguaya. Ahí va. Increíble la calle. O sea, está muy bonita, muy movida, a pesar de que es un país pequeño, con poca población. Yo no sé si podemos pasar ahorita, pero le estamos dando, aprovechando los últimos segundos. Y se ve mucha gente en la calle. Esto es debido a lo que les decía, que la capital está muy densamente poblada.
Aquí podemos ver en cuánto se cotiza el dólar hoy. Miren, algo que sí puedo notar es que hay muchos sitios descuidados. Están todos rayados, no sé por qué hay tantos graffiti, pero veo mucho graffiti por todas las calles. Y me sorprende ver eso. Miren, allá está el fogón. Ese fue el sitio que me recomendaron. Lo primero que yo voy a comer aquí en Uruguay va a ser asado. Yo no voy a comparar, porque saben que venimos de Argentina, pero yo no voy a estar comparando. Yo solo voy a decir qué tal está este de aquí, sin comparaciones, ¿ok? Ahora, lo que sí debo hacer una pequeña comparación es que los precios están más altos aquí en Uruguay. Muchísimo más altos que en Argentina. Bueno, también no sé si el lugar que escogimos es costoso y habrán lugares más económicos. Bueno, yo ni siquiera les quiero decir los precios todavía. Vamos a esperar a que nos sirvan la comida, vemos qué tal. Amigos, y mientras que nos traen nuestra comida, ya yo les muestro aquí algunos billetitos que tenemos acá. Los chicos del restaurante me consiguieron algunos billetes y todas las monedas, porque de monedas no tenía nada en la absoluta, así que les voy a mostrar un poco esto. Esta primera moneda es la de un peso uruguayo. Esta monedita vale 0.03 centavos de dólar. Esa es la de menor denominación en cuanto a monedas. Y la de mayor denominación de monedas es esta, la de 50 pesos uruguayos. Y esta equivale a $1.28. Fíjense que dice República Oriental del Uruguay, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y luego por el reverso tenemos el sol representativo. Luego tenemos esta que es la de 2 pesos uruguayos. Dice un gran 2 por este lado, y por acá tenemos la cara, es José Gervasio Artigas, que es el prócer de la independencia de Uruguay. Luego tenemos la de 5, que es esta de acá, y la que a mi parecer está muy bonita por los colores que tiene, miren, dorado y plateado, es la de 10. Tiene el escudo aquí en la parte del anverso, miren qué bonita brilla. Miren, aquí tenemos el billete de 20 pesos uruguayos por la parte de adelante y por la parte de atrás. Juan Zorrilla de San Martín es a quien vemos aquí. Y de este billete hay otra versión más actualizada, que es este más pequeñito. Fíjense que tiene este sistema de seguridad plástico justo acá. Es muy similar al otro, pero más pequeño y con esa particularidad. Ahora tenemos el que le sigue, que es el de 50, que vamos a tener también dos versiones. La versión grande, que es esta de aquí, así se ve por la parte delantera y así se ve por la parte trasera. José Pedro Varela es quien aparece, y tenemos el billete más moderno, que es este de acá. También tiene el sistema de seguridad nuevo aquí, se siente plástico, ¿ok? Ahora tenemos el de 100 pesos uruguayos, que es este de acá, por la parte de atrás, miren qué bonito. Eduardo Fabini es quien aparece en esta parte de acá, y este billete vale $2.50, $2.55. Luego pasamos al de 200, que sería un billete que equivale a $5 americanos. Este billetito de aquí, miren qué bonito, parece una pintura acá. Y por aquí está Pedro Figari, Baile Antiguo, se llama la pintura que está por la parte de aquí. Seguimos con el billete de 500 pesos uruguayos. Este billete ya se siente como mejor, no está tan desgastado como los otros. Tenemos aquí a Alfredo Vázquez Acevedo, muy bonito, tiene su banda de seguridad justo por la parte de acá, y este billete equivale casi a $13 americanos. Y ahora pasamos al de 1000 pesos uruguayos, que equivaldrían en este caso a casi $26 americanos. Muy bonito. Y aquí estamos hablando de dinero. Si se te pierde un billetito de esto, oye, duele en el bolsillo. Y tenemos la palma de Juana por la parte de acá y Juana de Ibarbourou en la parte de adelante. Este es el billete de más alta denominación, Damaso Antonio Larrañaga. Y tenemos en la parte trasera la Biblioteca Nacional, 26 de mayo de 1810. Miren eso. Muchas gracias. Gracias. Miren, estas son mis papas con Roquefort. Uy, eso se ve bueno. Miren mi carne. Aquí todavía se oye. Muchas gracias. Un gran cuchillo para picarla. Angie se pidió una pasta, unos ñoquis. Unos raviolis. Raviolis, sí. Estas papas aquí les conocen como papas al plomo, porque están envueltas en aluminio y las ponen ahí a la parrilla. Fíjense que se lo sirven en una cacerola que viene con carboncito ahí o con algo ahí que la va calentando allí para que no se vaya a enfriar mientras que te terminas de comer todos estos trozos de carne. Vamos a probar un pedazo de una vez. Brutal, brutalísima. Jugosita, buen sabor. Uy, miren estas papas cómo se ven. Qué crunchy se ve esto. Gran combinación. La
cuenta dio 2.520 pesos uruguayos. Y fíjense que aquí te ponen hasta cuánto es en otras monedas. Bueno, se sintió el cambio en el bolsillo, así como el país. Fue un poco costoso lo que pagamos ahí. Fueron $66, que para 2 personas. Y la cantidad de comida que fue No lo quizás... pagamos en Portugal ni en España. Sí, vez. la verdad que creo que fue un poco costoso, pero ahora hay que tomar en cuenta que el sitio es de los más famosos. Entonces sí. ahí tú estás pagando pues el precio. 1962. Sí. Ustedes. Bueno, entre tanto hemos regresado ya a la Plaza de la Independencia y vean cómo está esto ya más armado. Miren, ya aquí están tocando música, hay una DJ o un DJ, ya algunos se están gozando mejor la fiesta. Gran idea hospedarse en el Radisson porque el hotel está justo allá, toda la fiesta ocurre aquí de este lado. Qué cool está esto. Amigos, buenos días, nuevo día aquí en Montevideo, Uruguay. Ya nosotros estamos listos, morral aquí encaramado en la espalda, un poquito de mis alrededores. No les voy a hacer muchos spoilers del video que van a ver de este lugar, pero nosotros ya vamos a salir a las calles porque nos faltó un montón que ver, así que vámonos para allá. Y teníamos que venir a desayunar. Y miren el desayuno que se sirve aquí en el Hotel Radisson. Miren esto, frutas de todo tipo, ya picaditas, desde kiwi hasta, miren, manzanas, fresas, uvas. Después tenemos aquí para prepararnos una pequeña ensaladita. Quienes les guste desayunar ensalada, galletitas de avena. Miren las pastas frolas, es un dulce también típico que se consume mucho aquí. Tenemos diferentes tipos de pan, croissant. Si lo que quieren es servirse un juguito recién exprimido de naranja, lo pueden hacer. Tenemos también jugos naturales aquí, leche chocolatada, cereales, y hay para todos los gustos. Quien les guste un pancito así con mermelada, queso crema, pues lo pueden hacer aquí, ya sea de sándwich o así tipo baguette, lo calientan aquí, súper rico. Y por aquí tenemos varias cositas. Vamos a ver qué hay por acá. Miren, quesitos. Por aquí tenemos jamón. Por aquí tenemos, a ver, lo que son salchichas y tocineta. Huevos revueltos. ¡Qué rico! Yogurcitos. Nada, aquí hay una gran variedad de cosas. Además que el lugar está lindísimo. Miren toda el área para desayunar allí. Las mesas con la vista increíble que se tiene desde el hotel. Bueno... hoy está soleadísimo, qué bueno se ve el día. Bueno, aquí están dibujando los niños aprovechando este día soleado. Aquí está la estatua de Artigas. Este rascacielos, amigos míos, es uno de los más históricos de aquí de Montevideo. Este palacio lo inauguraron el 12 de octubre de 1928 con sus 105 metros y 29 plantas. Para su momento fue el edificio más alto de Latinoamérica y desde 1996 es Monumento Histórico Nacional. Y ya les comentaba anoche que esta es la Plaza Independencia y es la plaza más importante de la ciudad de Montevideo. Se ubica en el centro de la ciudad, en el espacio que ocupa la ciudadela de Montevideo. Justo en el centro está, amigos míos, el monumento y mausoleo del general José Gervasio Artigas. Y en sus alrededores se encuentran diversas construcciones como el Palacio Esteves, la Torre Ejecutiva, ambas sedes del Poder Ejecutivo, el Palacio Salvo y la Puerta de la Ciudadela. Bueno, aprovechando que estamos en la Plaza Independencia, yo les tengo que contar un poco de la historia de este país y cómo es que hoy en día es una nación totalmente independiente. Y es así, logró su independencia el 25 de agosto de 1825. Para ese entonces el territorio era conocido como Provincia Oriental, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata bajo dominio español. La lucha por la independencia de Uruguay fue parte del proceso más amplio de la independencia de las colonias americanas frente al dominio español. Durante las guerras de independencia en la región, Uruguay fue escenario de numerosos conflictos y enfrentamientos entre las fuerzas independentistas y las tropas españolas y portuguesas. El proceso culminó con la firma de los tratados preliminares de paz en 1828, que reconocieron la independencia de Uruguay como un estado soberano. El país adoptó el nombre de la República Oriental del Uruguay y promulgó una constitución
Constitución al año siguiente. Pero es importante destacar que el proceso de independencia de Uruguay no fue algo lineal, sino que vino cargado con, miren, muchos conflictos internos, disputas territoriales con Argentina, con Brasil. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX logró consolidar su independencia y así establecerse como una nación soberana. Ahora, como parte de la historia de este país, vale destacar los años que pasaron en dictadura. Fueron años difíciles donde se violaron derechos humanos, donde había mucha represión política, y esto sucedió durante el año 1973 al año 1985. A partir de ese año, Uruguay inició una transición hacia la democracia. Se restableció el sistema democrático, se realizaron elecciones y se promovieron medidas para garantizar los derechos humanos y la justicia. Esto a partir del 1 de marzo de 1985. El gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente. Amigos, y hemos bajado al mausoleo de José Gervasio Artigas. Fue un general militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Uruguay y Argentina. Aquí reposan sus restos, amigos míos, y hoy está totalmente abierto al público. Allí pues lo custodian. Bueno, y a lo largo de su recorrido van a encontrar un poco de la historia resumida, su exilio al Paraguay, su fallecimiento. Bueno, ya hemos llegado a la puerta de la Ciudadela. Es esta su parte posterior. Es lo que nos da la entrada pues a la ciudad antigua y lo que separa el centro de Montevideo de ese lugar. Y es que esta puerta, amigos, era la puerta de entrada a la Ciudadela de Montevideo, una gran fortaleza militar construida por los españoles para la defensa terrestre de la ciudad amurallada de Montevideo durante el siglo XVIII. Aunque ya después no siempre estuvo aquí, y es que debido al crecimiento demográfico ya para el año 1877 se terminó de demoler las murallas de la ciudad y junto a ellas la Ciudadela. La puerta fue trasladada al edificio de la Escuela de Artes y Oficios en 1879 y en 1959 fue reconstruida en su lugar original. Debido a su deterioro fue restaurada en el año 2009 y actualmente es uno de los monumentos más reconocidos de Montevideo, habiéndose transformado en un símbolo de la ciudad y en un importante punto turístico. Miren, es impresionante la cantidad de gente que está con su mate en la mano. Creo que inclusive me puedo atrever a decir que he visto más personas tomando mate aquí que en Argentina. No lo sé. O es porque es tan pequeñas las calles que es más común de ver. No lo sé. Bueno, andamos paseando y miren lo que vemos aquí. Una especie como de empanada. Son tortas fritas. Son hechas como de masa, miren, parece una masa de pizza y pues se fríen por acá y luego quedan listas y bien grandotas. Esta calle por la que estamos ahora transitando es la calle Sarandi. Fíjense que hay edificios históricos muy bonitos, hay edificios reformados, están muy lindos. Miren, aquí esto está repleto de gente comprando las tortas fritas. Miren cómo quedan de grandes. Vamos a tener que probar eso en el video de comida callejera. Miren, pero sí noto que tienen muchos grafitis, todas las cosas. Muchos grafitis. Es algo que destaca por encima de cualquier otra cosa. Y aprovechando que estamos en esta plaza, les comento, amigos míos, que en un informe publicado por la revista británica The Economist, Uruguay es considerado el país más plenamente democrático de Sudamérica, ubicado en el puesto número 15 sobre un total de 167 naciones, siendo este el más democrático de Latinoamérica. Además, es el segundo de América después de Canadá en la tabla de índice de percepción de corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional. No recuerdo si ayer dije, amigos míos, que eran fechas patrias.
pero no, estuve equivocado si lo dije, es Día del Patrimonio. Esto es lo que están celebrando este fin de semana aquí en Uruguay, que lo hacen 2 días al año. Miren, aquí tienen algunos autobuses de la época exhibidos para que la gente se tome la fotito, aprenda un poco más pues el transporte que eran utilizados antes. Este está totalmente restaurado. Es un ómnibus Leyland MCW Olympic de 1963. Y quizás si lo ven de lado parece un autobús común y corriente, un poco antiguo, pero miren el frente del bus. ¡Qué belleza de autobús! El emblema aquí al frente. ¿Quién viajó en uno de estos que esté viendo este video? ¿Quién los utilizó? Comenten allí. Y vean este otro. Qué bonita la parte de atrás. Tenía ese espacio ahí abierto. Este ya tiene forma diferente. A los lados se ve más antiguo inclusive. Miren qué bonito está. Bueno, se ve bastante espacioso y cómodo, la verdad. Mira, una de las particularidades de estos transportes del momento era que tenían estas puertas dobles y antes eran más sencillas. Miren, estos eran los tickets que necesitabas para poder entrar al bus. Y esta parte de aquí está bien cool. Es una vista bien privilegiada. Fíjense que el volante está a la derecha, a diferencia de cómo se utiliza actualmente. Esta, amigos míos, es la Catedral de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago de Montevideo, que lamentablemente no podemos conocer porque está cerrada. Por cierto, a propósito, alguna curiosidad de este país y es de su nombre. Y es que sí, el nombre Uruguay proviene del río Uruguay y significa río de los pájaros pintados en lengua guaraní. El guaraní pertenece a la familia tupí-guaraní de las lenguas tupianas y es un importante grupo lingüístico precolombino que ha sobrevivido hasta los tiempos modernos. Y sí, amigos, ustedes van caminando por las calles de Uruguay y se consiguen una parrilla así en medio de la calle y miren eso cómo se ve. Aquí tenemos pues todos los demás ingredientes para preparar alguna comida deliciosa. Un traguito, una cosa, dulcitos por aquí, empanadas por aquí. A mí me llamó la atención esta hielera aquí. Es la parte de atrás de un carro, es la maleta, la maletera, y lo hicieron cava. ¿Qué tal? Muy ingenioso, ¿eh? Y aprovechando que tenemos una linda bandera uruguaya allí ondeando, les comento. Miren, en la bandera nacional de Uruguay figura el sol de mayo. Presenta 9 franjas horizontales que alternan el blanco y el azul, que representan los 9 departamentos originales del país. Los colores azul y blanco se inspiran en la bandera de Argentina. En la esquina superior izquierda hay un cuadrado blanco con el sol de mayo, un sol amarillo dorado con rostro humano. Mayo es una referencia al mes de 1810 que supuso el inicio de la independencia del Imperio Español. El sol rinde homenaje a la leyenda que dice que cuando se proclamó el nuevo gobierno, el sol atravesó las nubes, lo que se consideró un buen augurio. El himno nacional de Uruguay también contiene la frase "Nadie insulta la imagen del sol". A propósito de nombrar el himno de Uruguay, les debo decir una curiosidad acerca de él, y es que es el más largo del mundo. Es una duración de 5 minutos con 105 compases de música. Y yo que pensaba que en Venezuela teníamos un canto bastante largo, el feliz cumpleaños de Venezuela es larguísimo, amigos. Bueno, si alguien sabe quiénes son, por favor, déjenlo en los comentarios. Pero sí, los está grabando todo el mundo y hasta una cámara allá arriba, miren. Aquí debería salir agua, pero no creo que salga, a ver. No sale. Parecen las fuentes de la Rambla de Barcelona, muy parecidas. Y eso es lo que les iba a comentar ahorita. El parecido entre europeo, entre colonia española que tiene la ciudad. Las calles se parecen, por ejemplo, al casco histórico de Cuba. Y así, amigos, hemos llegado a el mercado del puerto. Es toda esta zona así, amigos, todos estos negocios, toda esta parte aquí de la ciudad, donde van a encontrar pues callecitas por aquí donde van a poder entrar y también ver algún lugar para, bueno, comer, comprar cosas. Bien, aprovechando que estamos en este mercado donde se van a poder conseguir muchas cosas, y antes de recorrerlo un poco, debo destacar algo que sí me está impresionando y de parte de mis primeras impresiones lo debo comentar, y es que, amigos míos, Uruguay está
caro todo. Los precios están muy por encima de la media de los países que hemos visitado hasta el momento. Es que, por ejemplo, ayer en el lugar donde comimos anoche, $70 casi pagamos y Angie se comió fue una pasta, unos ravioli. No digo que el lugar sea caro, sino que en general todo está costoso. Y es lo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, un taxi, el taxi que nos llevó hasta el hotel también fue costoso. O sea, fueron 200, casi 300 pesos uruguayos. La verdad es que hay que tener suficiente dinero para visitar Uruguay y no morir en el intento. Por eso es que notamos y nos comentaron que muchos uruguayos se van a vacacionar a Argentina porque todo está muy barato a comparación de sus precios locales. Increíble que salga más barato hacer turismo en Argentina que hacer turismo en su propio país. Y esto pasa en muchos países. En Venezuela también pasa muchas veces. Muchas cosas en Venezuela están muy costosas hoy en día y sale a veces más barato irte a vacacionar a otro lado que dentro del propio país. Obviamente todo depende a los lugares que vayas, las cosas, los hoteles que elijas, los restaurantes donde comas, porque en Venezuela sí que se puede conseguir precios de todo tipo. Pero aquí en Uruguay, lo que hemos visto así a primera vista, está todo muy caro. Ahora, ¿será suficiente el dinero que gana la gente para poder vivir en este país? No nada más vacacionar, sino vivir. ¿Son de acá? ¿Son de Cuba? De Cuba. ¿Están viviendo aquí en Uruguay? Sí. ¿Desde hace cuánto? Ya, yo hace 4 años. Nosotros de febrero. ¿Y qué tal les ha parecido? Divino. Para Divino. nosotros maravilloso. ¿Y los uruguayos qué tal? Divino. Un- Mi un amor de esposo, mi persona. pareja es tu pareja es uruguayo. uruguaya. Un amor de persona. Bueno, que la sigan pasando bien. Igual. Mucho éxito. Chao. Bueno, yo me tenía que acercar por aquí porque yo quiero que vean esta grosería de parrilla. Miren esa parrilla que gira y que allí van poniendo toda la cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Y no es la única, es que aquí al frente hay otra donde tienen pollo asado, igual carnes, pimentones. Esto es una locura. Bueno, les debo comentar que El Palenque es un restaurante histórico ya de aquí porque fue uno de los primeros que vinieron. ¿Qué era esto antes? Pues los almacenes del puerto de Uruguay. Antes esto no estaba, todos estos negocios de comida no estaban. Aquí se almacenaba toda la mercadería y todas las cosas que llegaban al puerto y desde aquí luego se distribuían. Ahora, como todo viene en contenedores, pues ya no hace falta y poco a poco se fue transformando en lo que es hoy. Hay más gente que mercancía, pero sigue habiendo muchos productos que consumir. Y es que aquí tienen ofertas gastronómicas de todo tipo. Todo es estilo así barra. Pueden tener allí la comodidad de una mesa, pero sitios para comer tienen para elegir. Hay muchos lugares. Bueno, miren, allí dentro del mercado nos conseguimos con unos amigos suscriptores y nos hemos conseguido con muchos ya. Y la verdad es que esta temporada de viajes que comenzó en El Salvador, que ya pasó por Argentina y ahorita estamos en Uruguay, lo que podemos decir es que nos hemos sentido tan bien, Súper queridos. súper queridos. Esa es la palabra. Nos llegan La señoras gente nos mayores. agarra así literalmente y Sí. nos caen a besos así del cariño que nos tienen. Esas son cosas que lo llenan a uno, que le dan energías para continuar haciendo esto, que siempre les digo que tanto disfrutamos, que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Ustedes son parte de nuestra familia ya. Yo no los conozco a todos ustedes, pero ustedes sí me conocen a mí. Hola, ¿qué tal? Así como ellos y la verdad es que se siente muy bonito. Sin palabras. Y hemos llegado al puerto, amigos míos, donde me dijeron que estaba bien activa la cosa. Vamos a ver qué podemos ver aquí. Además de ese gran buque lleno de contenedores que en este momento están bajando la carga. Bueno, esta va a ser primera vez que voy a estar tan cerca de un buque de estos que están descargando en este momento. Siempre he visto un poco estas zonas, pero de lejos en otros lugares. Bueno, este lo están cargando y descargando. Miren, están moviendo algunos contenedores. Miren la grúa, miren eso, miren el contrapeso que tiene la grúa allí. Amigos, y aprovechando que estamos en el puerto y vemos aquí el mar y cómo llega la carga a este país, pues les tengo que comentar algo acerca de su área de mar territorial. Y es que hasta agosto del 2016 era de 125.057 kilómetros cuadrados. Pero esto cambió el 30 de agosto del 2016 con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que le confirmó a Uruguay la nueva extensión de la plataforma continental, por lo que el país creció 83.000 kilómetros cuadrados hacia el mar y pasa a tener más territorio marítimo que terrestre. De ahí en más, el área total del territorio uruguayo abarca 384.272 kilómetros cuadrados.
Ahora, este país tan pequeñito pelea muy bien lo que según él le corresponde, y es que tiene dos disputas fronterizas con Brasil, una en Isla Brasilera y otra en Rincón de Artigas. Ahora nos estamos acercando a la Armada Nacional. Aquí está la base naval y tienen aquí unos buques bastante imponentes, de estos que uno ve en las películas. Miren, tiene un helicóptero aquí de la aviación y estaría increíble tomarme la foto dentro del helicóptero, pero esta es la larga fila para tomarse dicha foto, así que no. Y eso es lo que hemos visto hoy. Aunque está todo cool porque está todo abierto, eso ha hecho de que todo el mundo venga al lugar, y las colas para subirse a las diferentes cosas, toda esta fila es para subirse a este buque, pero yo creo que no hace falta subirse, lo podemos admirar desde acá. Y la verdad es que tienen muchos modelos de buques acá y los puedes recorrer todos. Miren ese ahí con el cañón. Bueno, hablándoles acerca de cosas caras, vinimos desde la feria Tristán Narvaja hasta aquí, hasta las Letras de Montevideo, y el taxi me costó casi $13. 13, bastante caro, entre los taxis más caros que he pagado así cuando ando de viaje. Bueno, vaya buena decisión ha sido venir aquí y vaya buena recomendación me han dado. Qué belleza, una grama espectacular, tenemos una playa ya de arena blanca, no hay mucha gente metida en el agua como tal, debe estar fría, pero sí que se están pasándola bien allí jugando voleibol de playa, pasándola bien, llevando sol, paseando las mascotas. Miren qué lindo Salchichita está ahí. Aquí hay otro par de perritos. No, aquí bueno, la gente se lo pasa muy bien, tienen su mate allí. Y qué privilegio tener un apartamento justo aquí, porque vean qué vistas. Y toda esta rambla está llena de puros edificios con balcones y ventanales que dan hacia esta parte del Río de la Plata. Miren qué hermosas vistas. Y es que sí, amigos, sean bienvenidos a la República Oriental del Uruguay, ubicada en la parte oriental del Cono Sur, aquí en su capital más poblada, Montevideo, que limita este país al noreste con Brasil, estado de Río Grande del Sur, al oeste y suroeste con Argentina, provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, separada por ese gran río que ustedes ven allí, el Río de la Plata, y tiene costas en el Océano Atlántico por el sur. Y esta vez nos tocó conocer un país pequeño de América, el segundo más pequeño después de Surinam, con 176.000 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué tan pequeño es este territorio? Pues miren, comparado con otros países, sucede que Uruguay entra 16 veces en Argentina, 48 veces en Brasil, 52 veces en Estados Unidos, 11 veces en México y 97 veces en Rusia. Sin embargo, hay varios países que entrarían dentro de Uruguay. Holanda entra 4.2 veces, San Marino 2.889 veces, Liechtenstein 1.101 veces, Malta 558 veces. Así que esto nos quiere decir que no es que Uruguay sea pequeño, sino depende de con qué país lo estás comparando. Que por cierto, en cada uno de esos últimos países que nombré tenemos video por si se quieren ver países más pequeños que Uruguay. Pero bueno, tenemos que llegar a nuestro hotel y eso es lo que van a ver a continuación. Bueno, y vinimos a ver el área de la piscina antes de irnos a dormir. Miren qué espectáculo de lugar. Es techada, por si no lo habían notado. El agua está calientita, ya la toqué, ahorita me voy a meter. Y miren, tienen todos estos espacios aquí para echarse. Angie ya se está acomodando allí. Y miren lo que hay aquí. Un jacuzzi. Uy, miren cómo sale el humito allí. No, esto está a uno. Qué espectáculo. Bueno, ha llegado el momento de meternos a la piscina y disfrutar un ratito. ¡Ah! ¡Qué rico! Está calientita. ¡Ah! ¡Qué rico! Miren, meterse en una piscina a las 8:30 de la noche y que esté calientita. Uy, no tiene precio. Este es el mejor jacuzzi en el que he estado, porque esta parte aquí es para acostarte, está diseñada para estar acostado, y en cada parte de mi cuerpo hay chorros de agua dando, hasta en las manos, y el agua está hirviendo calientita. No sé si se llega a notar el humo.
Y bueno amigos, yo creo que ha sido suficiente por el día de hoy en este video de primeras impresiones. No me voy sin antes preguntarles si tenían idea de que Uruguay fuese un país tan bonito, tan lindo, y qué fue lo que más les gustó de este primer recorrido y qué más llamó su atención. Uruguayos, déjenme en los comentarios recomendaciones, cosas que comer, cosas que ver y lugares que visitar. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Si me quieren seguir en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde Montevideo, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.